Buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes, un gusto tener la posibilidad de estar aquí para compartir juntos el Evangelio. Un saludo a todos allá en el sector de Lo Prado, La Laguna, en toda la parroquia de Curacaví. Y en este domingo estamos en el 13º domingo del tiempo ordinario, y el Señor nos tiene una palabra preciosa, bonita, pero también exigente. Y en este día, quisiera reflexionar con ustedes un poquito esta exigencia que escuchamos en el Evangelio. En la misa escucharemos el Evangelio según San Mateo capítulo 10, versículo 37-42. Unas disposiciones que Jesús da a sus apóstoles, a los que Él eligió para enviarlos a predicar, para anunciarles el Evangelio, para que fueran a construir el reino de Dios en la tierra. ¿Y qué es esto que nos está diciendo Jesús? Ahí en el Evangelio escucharemos expresiones como ser dignos de Jesús. El que no es capaz de morir a sí mismo, el que no es capaz de tomar a su cruz y seguirlo, no es digno de Jesús. El que no ama a Jesús más que a su padre o a su madre, a su hermano o a su hermana, no es digno de Jesús. Y pueden parecer un poquito fuertes estas palabras, y lo son, pero es una exigencia que vale la pena, es una condición que Jesús nos da, pero que vale la pena porque es un buen pagador. Y para tratar de entender esto, miren, aquí yo tengo una pequeña semillita de este fruto. Vengan a verlo. Es un pequeño arbolito que nos está dando estos frutos. ¿Cuál es la diferencia entre esta semillita que yo tengo aquí, fruto de esta naranja que cayó de ese árbol? ¿Cuál es la diferencia entre esta semillita y el fruto que vemos aquí atrás? Pues es justamente esta posibilidad de que esta semilla se convierta en un árbol y que dé frutos. Pero para que esta semilla se convierta en árbol, tiene que morir, tiene que abrirse, tiene que reventar. Y ustedes en el campo saben mucho mejor que yo cómo de una semilla podemos obtener muchísimo fruto. Pero vamos a entender todavía mejor lo que nos dice el Evangelio. Síganme. Dijo Jesús a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Fíjense bien, habla de dignidad, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Ay, ay, ay. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, dice Jesús, por Jesús la encontrará. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Estas palabras de Jesús, como decía, son exigentes y nos piden ciertamente una renuncia. Pero fíjense bien, ¿cuáles son los 10 mandamientos? ¿Recuerdan ustedes cuál es el cuarto mandamiento? Amarás a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Honrarás a tu padre y a tu madre. Es el cuarto mandamiento, pero el primero que nos dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas, y es lo que nos está pidiendo Jesús. ¿Quieres ser un buen cristiano? ¿Quieres ser servidor de Jesús? Discípulo, misionero de Jesús. La primera cosa, que tú lo ames a Él más que todas las cosas. Y amar a Jesús quiere decir entonces ir renunciando a nosotros mismos para vivir para Jesús. Es lo que escuchamos en la segunda lectura del día de hoy. San Pablo nos dice que si hemos muerto con Cristo en el bautismo, debemos vivir con Cristo. Resucitamos con Él. Y esta es nuestra vida cristiana. Ir caminando en la vida confiando en Jesús, muriendo a nosotros para vivir en Él. Vamos a tratar de entender todavía esto más. Si el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y el cuarto mandamiento es honrarás a tu padre y a tu madre, Jesús no está contraponiendo nuestros amores, pero sí nos pide que el amor por Él sea más grande todavía. Eso no quiere decir no amar a papá o mamá, no amar a los hijos. El mismo Jesús nos dice: ámense unos a otros como yo los he amado. Sino amar a Dios sobre todas las cosas. Y esta debe ser una regla fundamental para nosotros, para la vida del cristiano. Además nos dice Jesús: si tú quieres seguirme, si tú quieres servirme, tú debes ser capaz
de dar tu vida por mí, de tomar tu cruz. Y la cruz significa morir a nosotros mismos. Tal vez a lo que te gusta, tal vez a lo que te emociona, tal vez a tus propios deseos, placeres, pero ser capaces de renunciar a eso por amor a Jesús. Esta es la cosa. Y hay muchos que lo han hecho ya. Tantos santos, la Virgen María, la primera. Mañana celebraremos a San Pedro y San Pablo, dos apóstoles que dieron su vida por Jesús hasta la muerte. Literalmente San Pedro, que dio su vida hasta la muerte. Como Jesús dijo, ¿quieres seguirme? Toma tu cruz. Pero al mismo San Pedro, Jesús le pidió amarlo sobre todas las cosas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Recuerdan? Esta es la invitación que nos hace el Evangelio. Es la exigencia de Jesús, que lo amemos sobre todas las cosas. Y esto puede traer dificultades. Imagínense ustedes cuando en casa no todos creen en Jesús. A veces es difícil, tal vez para la esposa tiene dificultades con el esposo porque no puede ir a misa, porque no quieren rezar el rosario juntos, o a lo mejor los hijos no obedecen a los papás, se burlan de los abuelitos que quieren rezar, que son cosas del pasado. Pues Jesús ahí es donde nos dice, ámame a mí más que a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hermana. Sé fiel a Jesús, aunque te cueste, aunque nos cueste, a todos nosotros. Y nosotros, de hecho, tenemos una gran modelo. He mencionado a San Pablo, he mencionado a San Pedro, pero miren aquí en el fondo, ustedes la conocen a ella, ¿cierto? La Madre de Jesús. ¿Quieres ser tú la Madre del Salvador? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Una disposición total, una entrega total. Y por el sí de María, nosotros tenemos a Jesús el Salvador. Y estamos salvados. Y hemos recibido promesas de vida eterna, promesas de felicidad que Jesús y solo Jesús nos puede dar. Esta es una exigencia para todos nosotros. A ustedes, queridos hermanos y hermanas, en sus familias, allí en el trabajo, allí en la casa, sobre todo en este tiempo de pandemia, miren a Jesús. Miren siempre a Jesús crucificado y se darán cuenta del amor que tiene por ustedes. Y cuando nos sentimos amados, amar a Jesús va a ser más fácil. Y renunciar a las cosas que nos alejan de Dios por amor a Jesús va a ser más fácil. En ese sentido, Jesús por eso nos dice, si tú quieres salvar tu vida, la perderás. Pero si la pierdes por mí, la encontrarás. Pequeñas renuncias que día a día la vida nos va pidiendo, pero por amor a Jesús, y tienen frutos de vida eterna. Y por otra parte, como decíamos al inicio, muriendo a nosotros mismos es como esa semillita que se va deshaciendo para dar fruto. Quien ama a Jesús después comienza a hacer el bien. Ni un vaso de agua quedará sin recompensa. Ni un vaso de agua. Pidamos al Señor esta gracia, que sintamos su amor tanto y tan fuerte, tan profundo en nosotros, que nos sintamos amados para poder nosotros amar a Jesús y hacer todo por amor. Pidamos pues a la Virgen María que nos ayude a decirle siempre sí a Jesús, aunque nos cueste, y poder dar frutos de vida eterna, hacer buenas obras y que la gente pueda reconocer por nuestra manera de actuar, de hacer el bien, de buscar el bien de los demás, que somos hijos de María e hijos de Dios. Y hermanos entre nosotros por Jesús que nos ha amado. Que pase muy buen domingo, que Dios bendiga a cada uno de ustedes y a todas sus familias, y un abrazo bien fuerte desde aquí. Que Dios los bendiga.